Efectivamente, los martes con nosotros, Joaquín Robles Linares nos permite este viaje a través de nuestra historia con la sección Sonora en el Tiempo. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Muy bien, Marcelo, todo perfectamente bien. Espero que todos estén por allá también eh, gozando de estas temperaturas tan agradables, ¿no? Pues probablemente en la mañana de 5 a 6 de la mañana, de 5 a Así 7 es, así es, y basta, ¿verdad? así es. Marcelo, no quería dejar pasar esta fecha porque creo que es importante y también nos hace ver lo vulnerables que somos Esta aún fecha, en la de la... hoy, 12 de agosto, No, los inicios de agosto, los inicios de los agosto. inicios de agosto. Eh, ¿Por qué? Porque en los primeros días de agosto de 1883, llegó un barco a Guaymas que se llamaba New Bern. Ese barco New Bern New hacía Bern, New Bern. Este barco eh, hacía las labores o la navegación que se llama de cabotaje. Acuérdate que en esa época era muy común que la comunicación entre distintas partes del país e incluso Centroamérica y Sudamérica fuera por esa navegación de cabotaje. El New Bern era un barco que venía de Mazatlán, que a su sí. vez llegaba de otras partes del sur y se iba costeando hasta el norte. Bueno, eso era común en la época, no nada más llevaban pasajeros, llevaban mercancías. El New Era atraca en Guaymas a inicios, los primeros días de agosto. Venía de Mazatlán y existía en la época una enfermedad, existe todavía, nada más que ya hay vacuna, que se llama fiebre amarilla. También la conocen como vómito negro. Sí, Esta fiebre amarilla se transmite a través del mosco común, el mosco que vive la Aedes aegypti. sí. Le pica a un enfermo y ese mosco transmite el virus de la fiebre. Y la enfermedad es muy penosa, Marcelo. Es muy penosa porque ataca el hígado y entonces el paciente se pone amarillo y además empieza a tener una disfunción hepática terrible que lo lleva a la muerte. Eh, entonces, esa época llega ese barco y en el barco, a pesar de las medidas sanitarias que se tomaban en la época, pues no creas que estaban tampoco muy desinformados que digamos, el pasajero sube, en la travesía este pasajero se empieza a sentir mal y entonces al bajar en Guaymas se le manifiesta la enfermedad ya violentamente. De principio, aquí hay un asunto que hablo también en el presente. Las autoridades no quisieron reconocer, las autoridades sonorenses, no quisieron reconocer que el paciente, el primer paciente y a su vez los pacientes que empezaron a enfermarse en Guaymas, fuera fiebre amarilla. Hay una comunicación del prefecto de Guaymas que le manda al entonces secretario de gobierno Ramón Corral explicándole que se había desatado una epidemia en Guaymas de enfermos con estas características de fiebre, vómito, postración, debilidad, en fin. Pero ellos lo identificaron como una enfermedad menor a la que le llamaban el tonto. Entonces, las autoridades permanecieron más o menos pasivas en relación a lo que estaba sucediendo. Algo similar a lo que sucede en ocasiones, aún con todos los la epidemiología avanzada y todo. Yo no sé por qué razón las autoridades en ocasiones de todo tipo intentan o creen salvarse negando las evidencias. Pues esto sucedió aquí. Y para entonces, Marcelo, si te acuerdas, porque ya le hemos platicado, ya el ferrocarril era una realidad entre Guaymas y Nogales. Sí, Había tenido ya o hasta Magdalena, creo que llegaba para esas fechas. Posteriormente llegó a Nogales. Pero eso, más allá de donde llegaba, sí había una comunicación permanente entre Guaymas y Hermosillo. Había ya las corridas de ferrocarril eran a diario y la comunicación era una realidad. Y eso hizo, Marcelo,
que la enfermedad llegara a la capital. Después de haber caído una cantidad muy importante de enfermos en Guaymas, pues a los días, a las semanas, aparece en Hermosillo y empieza una debacle terrible con la enfermedad, ¿no? De aquí se disemina a otras partes del estado y en aquella época la gente pensaba que al irse de la ciudad al campo o irse a otras ciudades con otro clima o algo, iba a mejorar. La realidad es que se llevaron la enfermedad incluso hasta la parte norte del estado, la diseminaron. Para los meses que siguieron del 83, empezaron a caer los enfermos y empezaron a llenarse los panteones, a tal grado que las autoridades, Marcelo, abrieron fosas comunes para poder enterrar a los muertos, aparte de los panteones municipales, porque para entonces se sabía que pues los restos humanos pues eran un foco de infección, y entonces empezaron a hacer fosas comunes donde depositaban los cuerpos de los fallecidos. Para 1884, bueno, quiero decirte que, como todos sabemos, para otoño y ya el invierno, pues evidentemente la enfermedad se abatió por los fríos y por los climas. La población de zancudos o mosquitos pues baja. Sí. Sin embargo, y ellos pensaron en la época, pensaron que con esto estaba resuelto el problema, que había sido un asunto transitorio y que había pasado. Que ya se había acabado. Sí, pero para 1884 llegaron las lluvias y empezó otra vez. Para el siguiente año, pues. Al siguiente año. Tan es así, Marcelo, que en 1884 el primer obispo, Jesús María Rico y Santoyo, un personaje que había llegado a Sonora a cubrir precisamente la diócesis, ya estaba separada de Culiacán, había habido varios obispos, pero no se habían asentado en la localidad como debía de ser, de estar permanentemente aquí. Este obispo llega, obviamente investido con toda la autoridad del Vaticano, llega a Hermosillo y cae muerto por la fiebre amarilla. El gobernador Luis Emeterio Torres estuvo a punto de morirse también a consecuencia de esta enfermedad. ¿Siendo gobernador? El gobernador de la época. O sea, estaba en funciones. Sí, estaba en funciones y mira, para finales de... No se sabía bien a bien en esa época. El descubrimiento es posterior y lo hace un médico cubano a finales del siglo XIX, que el mosquito transmitía la enfermedad. De hecho, a raíz del descubrimiento de este médico, hay una campaña a nivel nacional, te vas a reír porque pues es algo que hoy pues es común, de mosquiteros. Los mosquiteros no se usaban. Sí, ahí empezaron. Sea, tenían la función pues de detener las moscas, pero no los mosquitos, ¿no? Entonces, así en Hermosillo y en muchas ciudades que padecieron la fiebre amarilla, estaban cruzadas Guaymas, Hermosillo, en fin, todos lugares por acequias. Y había depósitos de agua estancada. Y eso hizo que para 1884 la enfermedad proliferara y fuera más virulenta y más violenta. Sí. Muere el obispo Rico y Santoyo, quisieron enterrarlo en la Capilla del Carmen, aquí en Hermosillo. Las autoridades le dijeron que no. Hubo un conflicto tan grande entre las autoridades del Estado y las autoridades eclesiásticas que casi... Oye, pero ¿por qué no quisieron que lo enterraran ahí? No, es que no, ni al obispo ni a nadie, porque había también la costumbre de gente importante, pudiente, que había la posibilidad de enterrarlo en las iglesias, o a un costado de las iglesias. Y las autoridades de inmediato dijeron que no. Esto hizo que hubiera conflictos entre la autoridad y las autoridades religiosas. A fin de cuentas llegaron a un acuerdo y simple y sencillamente empezaron o siguieron enterrando a los fallecidos en esas fosas comunes o en los panteones municipales.
Para que te des una idea, Marcelo, nada más aquí en Hermosillo, en una población que difícilmente llegaba a los 10,000 habitantes, hay un registro oficial, pero seguramente fueron más, de un poco más de 500 muertos. Para una población tan pequeña fue terrible. ¿De cuántos habitantes era? Difícilmente llegaba a los 10,000 habitantes. 10,000, menos de 10,000. Así es. Y hubo oficialmente 500, Sí. pero se presume que hubo mucho más. Es decir, más del 5%. Así es. Y además, la enfermedad realmente se detiene hasta 1885 por un factor como sucedió con el COVID. Pues lo que le llaman la inmunización de rebaño. La inmunidad de rebaño, sí. El zancudo pues había picado a una cantidad enorme de gente y eso había hecho que la enfermedad bajara. Sin embargo, Sí. permaneció y hubo brotes después de esta enfermedad. Hay un detalle también interesante. Tú habrás visto en el estado la proliferación de cítricos, cómo se sembraron en las ciudades, Sí. particularmente en Hermosillo. En los parques, en las camellones. Esto viene también, no nada más del fruto, que se da muy bien y que la gente pues hace limonada, en fin, naranjas, todo lo que se quiera. Eso viene también porque en aquellos años cundió la idea de que estos cítricos ayudaban a contener a los moscos y a la enfermedad. Y entonces las ciudades se llenaron de este tipo de cítricos, todas. Sí. Y particularmente la capital, pues que era la... ¿Pero era una falsa idea o sí se comprobó que tuvieran efectividad? No, era una idea pues que tenía fundamentos, si tú quieres, en algo que tiene que ver... Hoy se habla de ciertas plantas que alejan a los moscos, pero la realidad de lo que aleja a los moscos es no dejar aguas estancadas, la basura, la limpieza de las acequias, canales, que en la época pues lo empezaron a hacer con mayor dedicación. Sin embargo, aunado a esto, la gente y las autoridades municipales empezaron a sembrar cítricos por todas partes. Y eso hizo que tuviéramos una relación histórica muy cercana, precisamente con las naranjas y con los limones y con las toronjas y todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, tantas plantas, no sé cómo anden, pero había en la Plaza Zaragoza había varios árboles, ¿no? Mira, y tan había que pues luego aquel pasaje del gobernador Obregón. Sí, que quitan las naranjas de la Plaza Zaragoza. Bueno, cuando yo era niño, los camellones, Marcelo, por toda la ciudad, estoy hablando por toda la ciudad, estaban llenos de naranjas y curiosamente de naranja agria. Sí. Que aquí no lo usamos en la cocina yucateca y en otras cocinas es muy común, además es riquísima. Sí. Pero eso tiene que ver también con ese fundamento histórico que tiene esa idea que se sembró en la gente a finales del siglo XIX, que los cítricos evitaban las enfermedades y la proliferación de enfermedades. La ciudad cuando yo era niño estaba llena de naranjos por todas partes, no nada más aquí. Sí. Los naranjos yo los veía en todos lados, la gente ponía en los camellones, era como la ciudad de los naranjos se le iba a decir, ¿no? La ciudad de los naranjos, sí, y había en todas partes, tú te ibas por el río Sonora y en los pueblitos. Y era por eso entonces. Sí, hay una idea que se tenía en eso, y entonces se dio también que la gente le empezó a tomar, y más allá del ornato, y más allá del producto en sí, que tiene que ver, pues, que se da muy bien, tenía esa idea por la cual proliferó en las ciudades y incentivada por las autoridades. La fiebre amarilla fue un momento crítico de la salud pública en Sonora, murió muchísima gente, y eso hizo también que la limpieza de las acequias, los canales, todo se hicieran con más énfasis y las autoridades la tomaran más en serio, Marcelo. Sin embargo, la enseñanza que nos deja es que las autoridades de momento o de principio, cuando se presenta un fenómeno de este tipo, así hayan estado en el siglo XIX o en el siglo XXI, actúan casi de la misma manera, negando la realidad. Por eso quise traerte ahorita este episodio de la historia de Sonora,
que por lo que veo, nada más cambiándole la enfermedad, pues no se ha ido, ¿verdad? Porque las autoridades Sí. Actuaron más o menos de la misma forma, que tiene que ver con la condición humana o con la inseguridad que Sí. tienen en ocasiones los funcionarios, y a fin de cuentas pues, se producen registros fatales gracias a esta actitud. Oye, ¿el barco nada más ¿de dónde venía? ¿El New Bern? De Mazatlán. De Mazatlán. Y algo también que te quería comentar para cerrar Sí. el comentario. En 1 de julio de 1883, cantó en Hermosillo, en el Teatro Noriega, Ángela Peralta. Sí. Una soprano excepcional, que había triunfado en los escenarios más importantes de Europa y de otras partes del mundo. Es quizá uno de los personajes culturales más notables y de gran admiración del siglo XIX. Cantó en Hermosillo en julio, y ella se presume, porque también lo dice, quiero decir que muchas referencias de los que estoy hablando, se basan en un libro de un investigador, buen amigo de nosotros, Irán Félix Rosas, que se llama Cuando la muerte tuvo alas, donde analiza el fenómeno que estamos platicando de la fiebre amarilla a finales del 19. Él dice que es probable, y en relación a ciertos registros que revisó, que la enfermedad ya estaba aquí. Sin embargo, se potencializó con la llegada del barco. Sí. Y uno de los factores que pueden demostrar esto es precisamente que Ángela Peralta vino y cantó aquí y muere en agosto en Mazatlán a consecuencia de la fiebre amarilla. Es muy probable que haya salido ella también de aquí ya enferma, se manifestó la enfermedad y no logró sobrevivir. Entonces, con esto pues quería terminar para explicar lo importante, lo devastador y lo aleccionador que puede ser la historia y la salud pública. Muy bien. Interesante, como siempre, Joaquín, este recorrido por nuestra historia que nos ofreces con Sonora en el Tiempo. Gracias. Y no, hombre, muchas gracias, Marcelo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Son las 8:50. Permítanos un momento, vamos a un muy breve corte comercial. Regresamos ya a la recta final de la emisión de hoy de Expreso 24/7. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24/7. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Sé parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso, somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Sé parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso, somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte